Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 64, artículo 2. Si la voluntad de los demonios está obstinada en el mal. Dificultades. Parece que la voluntad de los demonios no está obstinada en el mal. Primero, el libre albedrío es un atributo de la naturaleza intelectual que, conforme hemos dicho, conservan los demonios, pero de por sí, el libre albedrío antes se ordena al bien que al mal. Luego la voluntad del demonio no está de tal manera obstinada en el mal que no pueda volverse al bien. Segundo, mayor es la misericordia de Dios, que es infinita, que la malicia del demonio, que es finita. Pero nadie pasa de la maldad de la culpa a la bondad de la justicia, si no es por la misericordia divina. Luego también los demonios pueden pasar del estado de maldad al estado de justicia. Tercero, si los demonios tuviesen la voluntad obstinada en el mal, la tendrían sobre todo en cuanto al pecado que ocasionó su caída. Pero aquel pecado, o sea, la soberbia, ya no lo tienen, puesto que ha desaparecido su motivo, que es la excelencia. Luego el demonio no está obstinado en el mal. Cuarto, dice San Gregorio que el hombre pudo ser redimido por otro porque por otro cayó. Pero según hemos dicho, los ángeles inferiores cayeron por causa del primero. Luego su ruina puede ser reparada por otro, y por consiguiente no están obstinados en el mal. Quinto, nadie que esté obstinado en el mal hace nunca cosa buena. Pero el demonio hizo algunas cosas buenas. Por ejemplo, confesó la verdad, diciendo a Cristo: «Sé que eres el Santo de Dios». Asimismo, los demonios creen y tiemblan, como dice el apóstol Santiago. Y también, como dice Dionisio, desean cosas buenas y óptimas, como ser, vivir y entender. Luego, no están obstinados en el mal. Por otra parte, en el Salterio se dice: «La soberbia de los que te odiaron crece siempre». Y esto se entiende de los demonios. Luego perseveran siempre obstinados en el mal. Respuesta. Orígenes sostuvo la teoría de que toda voluntad creada puede, en virtud del libre albedrío, inclinarse al bien o al mal, excepto el alma de Cristo, a causa de su unión con el Verbo. Pero esta doctrina destruye la verdad de la bienaventuranza de los ángeles santos y de los hombres, porque la estabilidad perpetua es de esencia de la bienaventuranza, que por esto se llama vida eterna. Además, es opuesta a la autoridad de la Sagrada Escritura, cuando enseña que los demonios y los hombres malos serán enviados al suplicio eterno, mientras que los justos serán trasladados a la vida eterna. Por consiguiente, esta opinión debe ser considerada como errónea, y conforme a la fe católica, es preciso sostener resueltamente que la voluntad de los ángeles santos está confirmada en el bien, y que, por el contrario, la de los demonios está obstinada en el mal. En cuanto a la causa de esta obstinación, no se ha de buscar en la gravedad de la culpa, sino en la condición del estado de la naturaleza. Y la razón es porque, dice el Damasceno: «Lo que para los hombres es la muerte, esto es para los ángeles la caída». Y es indudable que todos los pecados mortales de los hombres, sean grandes o pequeños, son remisibles antes de la muerte, mientras que después de ella son irremisibles y duran para siempre. Para buscar, pues, la causa de esta obstinación,
Tómese en cuenta que el poder apetitivo es en todos proporcional al poder cognoscitivo, que es el que le mueve como el motor al móvil. Ahora bien, el apetito sensitivo tiene por objeto el bien particular, mientras que la voluntad, como hemos visto, tiene el bien universal, como asimismo el sentido tiene por objeto los singulares, y el entendimiento, en cambio, los universales. Pero el conocimiento del ángel difiere del hombre en que el ángel conoce por su entendimiento de un modo inmutable, a la manera como nosotros conocemos de modo inmutable los primeros principios, que son el objeto de la inteligencia. Y el hombre, por el contrario, conoce por la razón de una manera mudable, con el camino abierto para llegar a términos opuestos. De donde se sigue que la voluntad del hombre se adhiere a los objetos de una manera mudable, ya que puede abandonar a éste y unirse a su contrario. Y en cambio, la del ángel se adhiere de un modo fijo e inmutable. Por tanto, si se considera la voluntad del ángel antes de adherirse, puede libremente adherirse a una cosa o a su opuesta. Entiéndase, de las cosas que no quiere naturalmente. Mas, una vez adquirida, esta adhesión es inmutable. Y por esto suele decirse que el libre albedrío del hombre es flexible en sentidos opuestos, antes y después de la elección, y en cambio el del ángel lo es antes de la elección, pero no después. Así pues, los ángeles buenos, adheridos de siempre a la justicia, están confirmados en ella, mientras que los delincuentes están obstinados en su pecado. Sobre la obstinación de los hombres condenados se hablará más adelante. Soluciones. Primero, lo mismo los ángeles buenos que los malos tienen libre albedrío, pero según el modo y condición de su naturaleza, conforme hemos dicho. Segundo, la misericordia divina libra del pecado a los que se arrepienten, pero a los que, por estar adheridos irrevocablemente al mal, no son capaces de arrepentimiento, no los libra la misericordia de Dios. Tercero, el primer pecado del demonio permanece en él en cuanto a lo que apeteció, aunque no en cuanto que crea poderlo lograr. Es como el que se convence de que puede cometer un homicidio y quiere cometerlo, que si después pierde la posibilidad de ejecutarlo, puede, no obstante, su voluntad seguir queriéndolo, bien porque quisiera haberlo cometido o porque todavía querría cometerlo si pudiese. Cuarto, la causa total de que sea redimible el pecado del hombre no es porque haya pecado por instigación de otro, y por tanto no le es aplicable el razonamiento. Quinto, en el demonio hay dos clases de actos. Uno, el que procede de su voluntad deliberada, que es el que propiamente puede llamarse acto suyo. Este acto, en el demonio, es siempre malo, porque, no obstante que a veces hace algo bueno, no lo hace, sin embargo, bien. Y así, cuando dice la verdad, es para engañar, y cuando cree y confiesa, no lo hace voluntariamente, sino forzado por la evidencia de las cosas. El otro acto del demonio es el natural, que puede ser bueno y atestigua la bondad de su naturaleza, a pesar de que incluso de este acto abusan para el mal.